Licenciado, buenas noches, no se escucha. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Perfecto. Pues les decía que la otra semana es semana de examen final. Entonces la comunicación va a ser muy importante. Es, ¿cómo se llama? Una buena herramienta tener el WhatsApp y poder pues conversar ahí. Creo que nos ha funcionado muy bien. Como he comentado por ese medio, estamos en un momento en donde la crisis global nos ha alcanzado a nosotros. Increíblemente, nunca esperé que un ejemplo tan real pudiera llegar tan rápido a Guatemala. Sin embargo, pues estamos en una crisis económica, porque definitivamente con las últimas disposiciones del gobierno, que han sido las correctas, diría yo, pero en el tema económico prácticamente nuestro país está semi-paralizado. Ustedes saben que hay muchas instituciones y muchos comercios que están cerrados, y no cabe duda que esto va a tener un impacto pues a un plazo muy corto. Entonces quisiera en primer lugar saber cómo están, cómo se sienten, y adicionalmente por WhatsApp les envié lo que es la tarea 8 para que ustedes la puedan bajar ahí, y ya solo habilitamos el link. Ustedes pues tienen que comprender que todos los cursos de la noche a la mañana ahora son virtuales. La universidad tiene toda la capacidad y toda la tecnología para poderlo hacer, y eso es lo que está haciendo. Los catedráticos hemos respondido pues adecuadamente, así es que la universidad continúa, solo que hoy por hoy pues es una nueva modalidad. Quisiera que me dijeran si tienen alguna duda, y después entramos a lo que es de lleno la última clase, donde vamos a ver productos y servicios bancarios. Manuela tendrá. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Le saluda Luis Camajá, mucho gusto. Igualmente, Luis, ¿cómo le va? Como que respecto al tema hemos experimentado últimamente, le cuento que le quiero confesar que soy franco, me siento así un poco asustado. Primero porque tengo negocios y como empresario pues me asusta el hecho de que
no pueda levantar ese negocio en este mes, ¿verdad? Por costos fijos, entre otros, y mis colaboradores, pues obviamente esperan de que yo les responda con su sueldo a fin de mes, entre otros Exactamente. gastos. Y como casi también pues estos servicios en otro lado, pues que ya me suspendieron labores y todo, entonces la verdad se siente ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces no sé qué vaya a pasar, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, ¿verdad? Pero como usted bien lo comentó, pues el gobierno está tomando la mejor decisión. De hecho, en el foro contesté sobre una decisiones políticas, ¿verdad? A veces que tienden a afectar la economía, justamente comenté esto, ¿verdad? Quizás ahorita lo veamos positivo, pero esto va a ser criticado de aquí al futuro, ¿verdad? Si fue o Así es la es. decisión correcta que está tomando y qué pro y contras va a tener ese tipo de decisiones, ¿verdad? Pero yo estoy muy de Así es. acuerdo, ¿verdad? Que la decisión es la correcta, porque lo que se trata es de evitar, pues, que este virus se expanda. Y si se da cuenta, Luis, desde que iniciamos el curso o una parte donde empezamos a tocar el tema del coronavirus, y yo diría que en pocas semanas, ahora estamos aquí en donde toda la vida nos cambió a todos, ¿verdad? Porque generalmente esta videoconferencia se hace en la universidad. Hoy la universidad está cerrada y cada uno está en su casa o en algún lugar, pues, en donde pueda estar seguro con su familia. Entonces a todos nos cambió la vida, y pues es una nueva experiencia. ¿Quién tiene alguien más? Vamos a ver. Sí, Luis. No, y comentaba que gracias a Dios nosotros como Universidad Galileo pues se cuenta con las herramientas, se cuenta que tengo otros amigos que estudian en otros lados y la verdad dicen ellos que les pusieron un mes para empezar sus clases, pues, ¿verdad? Como realmente no cuentan este tipo de medios, entonces nosotros realmente, bueno, nuestra parte que realmente es virtual no lo vamos a ver qué afectados o sentir un cambio drástico, ¿verdad? En cambio, estos lados me comentan de que sí, les dijeron que, ¿verdad? Que van a estar al pendiente ahí entre un mes para dar sus clases virtuales. Virtuales, sí. Casos, ¿verdad? Sí, pues esperemos que que se normalice pronto, ¿verdad? Pero de todos modos, yo sí les quiero comentar que la universidad tiene para esto y mucho más, así es que los cursos continúan, la vida académica va a continuar y nosotros lo vamos a seguir haciendo por este medio. Así es que aquí nos vamos a estar viendo, pues primero Dios, en el tiempo que Dios quiera. Marisela, buenas noches. Bueno. Buenas noches, Marisela, cuénteme, ¿cómo ha visto la situación? Bueno, considero de que esto es nuevo para todo el mundo. No se había dado una crisis de esta magnitud. Todo apunta a que próximamente entraremos a una recesión y yo creo que nuestro país, por ser un país subdesarrollado, nos va a afectar gravemente. Y también creo que las medidas que debemos de tomar, tanto empleados como emprendedores, deben ser previsoras en relación a lo que pueda ocurrir, porque es incierto, lo que viene es muy incierto, porque esto, aparte de ser un golpe a la salud mundial, creo que ha sido un golpe grave y directo y enorme a la economía mundial. Sí, realmente revisando el comportamiento de la bolsa todas las mañanas, está muy volátil, días que se recupera, días que vuelve a caer aún más. Entonces, y eso es del lado nuestro, ¿verdad? Como bien comentamos en un par de clases o tal vez sesiones anteriores, cómo inicia una crisis. Pues hoy estamos viendo cómo inicia una crisis en nuestros países, ¿verdad? Porque aún somos en vías de desarrollo. Así es que, pues yo creo que ahorita durante la presentación vamos a poder seguir comentando muchas cosas más, pero quiero empezar a desarrollar la sesión y vamos a hablar
de lo que es productos y servicios bancarios. Como ustedes se podrán dar cuenta, en nuestra Guatemala hay muchos servicios bancarios disponibles y pues ahorita todos creo que vamos a utilizar más el tema de la banca electrónica, todos aquellos servicios que conlleven no tener un contacto con el cliente, ¿verdad? Creo que es una buena opción y una buena herramienta que el sistema bancario nos va a proporcionar en estos tiempos. Para esta sesión vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de las instituciones financieras? En segundo lugar, ¿qué son los bancos? ¿Qué operaciones bancarias podemos realizar en el sistema financiero guatemalteco? Algo muy importante es las principales leyes que fortalecen el sistema bancario. Vamos a desarrollar algunas. Y por último, vamos a hacer un breve repaso de las principales operaciones bancarias, tanto activas, pasivas, de confianza y de servicio. Entonces vamos a platicar de las principales. Realmente pues no vamos a desarrollar todas porque pues son operaciones realmente básicas y el tiempo pues es limitado. Entonces vamos a revisar estos objetivos en la sesión del día de hoy. En primer lugar, vamos a ver que el objetivo principal de las instituciones financieras es de realizar operaciones tanto activas como pasivas de acuerdo a los procedimientos definidos en la Ley de Bancos y Financieras. Prácticamente ese es diría yo, el parámetro principal, la Ley de Bancos, en donde indica qué operaciones pueden realizar los bancos. Y adicionalmente, pues todo banco debe de establecer y minimizar los errores para lograr la eficiencia operativa. Ustedes bien han de comprender que los bancos día a día pues quieren ser más eficientes operativamente, evitar errores, porque recuérdense que acá un error tiene un costo y es un costo monetario, que generalmente alguien lo paga. Como hemos conversado, si en este caso hay un cajero que da de más, da dinero de más a alguien que llegue a cambiar un cheque, ese cargo se le hace directamente al empleado. O sea, los bancos en ningún momento pierden. Ese sería el objetivo principal de las instituciones financieras. Ahora bien, ¿qué son los bancos? Como ya lo hemos dicho desde el inicio del curso, son instituciones financieras que, aunque ustedes no lo crean, y como dice acá el texto, cumplen una función social. ¿Por qué? Porque en primer lugar sería muy difícil determinar quiénes son los ahorrantes si estuviéramos en un lugar donde no hay un intermediario como los bancos, y quiénes son los que necesitan el dinero para desarrollar proyectos productivos. Entonces, el que cuenta dinero para los bancos sería aquel que genera negocios de captación. Los bancos les atrae este tipo de negociaciones, sobre todo de inversiones, porque posteriormente son esos insumos, o ese insumo es el que se le entrega a aquella persona que solicita un financiamiento para desarrollar una actividad productiva. Obviamente todo esto lo hacen los bancos a través de instrumentos que le ayudan a disponer del dinero con toda seguridad. Por sobre todas las cosas, aquí lo más importante es la seguridad de los depositantes, porque son ellos los que pues tienen confianza en la institución bancaria. Esos serían prácticamente los bancos. Al final son eso, intermediarios. Ahora, ¿qué operaciones bancarias pueden realizar las instituciones dedicadas a este tipo de transacciones? Dice que en este caso las transacciones en la entidad bancaria y relacionadas principalmente con la captación y la colocación de dinero.
Acá es importante mencionar que esto se puede hacer en moneda extranjera o en moneda local, adicional a ciertos servicios y operaciones de confianza que vamos a revisar más adelante. Esas serían las operaciones que se pueden realizar en el sistema financiero. ¿Qué leyes son las que respaldan al sistema financiero nacional? En primer lugar, está la Constitución Política de la República, la cual en el artículo 132 establece qué operaciones y cómo es el proceso para poder realizar y tener actividades por medio del sistema financiero. También tenemos el Código de Comercio en su decreto 270 del Congreso de la República. También tenemos la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, decreto 215, y la última actualización es la 16-2002, en donde revisa los procedimientos del Banco de Guatemala y pues sufre ciertas modificaciones. También está la Ley de Supervisión Financiera. En este caso, pues amplía ciertos aspectos que aún no estaban contemplados en la antigua legislación por medio del decreto 18-2002. También tenemos la Ley de Libre Negociación de Divisas en el decreto 94-2000 en este caso, pues ahí es donde se permite y se autoriza a los bancos y a todas las personas a poder tener cuentas en moneda extranjera. También tenemos la Ley de Reglamento de la Administración del Riesgo Crediticio, que es la JM 93-2005, en donde pues se definen los sujetos de crédito, tanto a nivel individual como a nivel empresarial. También en la J93-2005 refiere las categorías de los clientes, en donde pues se define quiénes son clientes categoría A, quiénes son categoría B, C, D, ¿verdad? Y sobre todo el tema de las reservas, que en este caso se deben de constituir por aquellos créditos en donde por alguna situación pues los clientes tanto individuales como empresariales tienen alguna mora, tienen algún problema en sus estados financieros. Entonces ahí se define todos estos aspectos. Y otra de las principales leyes es la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, en donde define también qué aspectos se deben los bancos de cuidar, qué aspectos deben de revisar en los clientes. De acá surge la política Conozca a su cliente, ¿verdad? Donde los bancos y los ejecutivos de negocios deben de pues conocer perfectamente quiénes son sus clientes y sobre todo qué es lo que hace el cliente. Eso es lo más importante, ¿verdad? Cuál es su actividad económica y que no sea una empresa de papel en donde, digamos, solo hay operaciones de intermediación a cuenta de un tercero y que de esa manera pues puedan evadir los controles que ejerce tanto los bancos como primer filtro y la superintendencia de bancos controlando qué hacen las instituciones bancarias y financieras. Acá valdría la pena preguntarle, creo que vamos a ver, Rodolfo o Maynor, si pudiera comentarme si usted ha tenido alguna experiencia como solicitante y cómo aplicaría usted la ley de reglamento de administración de riesgo crediticio. Me gustaría que me compartiera, o quizá Jorge. O quizá Ronnie, que pudiera compartirme si tiene alguna experiencia, sobre todo que este es un tema que ya revisamos en una tarea que previamente les dejé
en esta en la unidad 5, la unidad 6. ¿Alguien que me pueda compartir? Licenciado, buenas noches, le saluda nuevamente Luis. Luis, Le ¿qué cuento, le cuento que tengo una experiencia, justamente ahorita estoy trabajando con BAM, en el cual estamos viendo que ellos tienen un sistema automatizado, donde pueden precalificar a sus clientes de acuerdo al historial que han tenido. Le cuento que ese sistema funciona que ingresa solo el NIT y el DPI del cliente y ya les aparece el historial, y a base de la información, por ejemplo, de dónde ha trabajado, cuánto genera, de una vez le dicen al cliente si califica una oferta o no. En este caso tira tres tipos de respuesta. Verde significa que le pueden hacer un desembolso de forma inmediata. Amarillo significa que es análisis, significa que su caso tiene que pasar por un proceso de análisis o fábrica. Y rojo, en caso que el cliente no aplica por un mal historial. Entonces considero que ese tipo de herramientas que tiene el banco, y entiendo que otros bancos lo tienen, es sobre ese tipo de riesgos, ¿verdad? Que han creado un logaritmo, algo que revisa el buró, revisa, ¿verdad? Cómo es el historial de un cliente para ofrecerle o no un crédito. Exactamente. Luis, y en este caso, por ejemplo, los amarillos y los rojos, de alguna manera, digamos, se le asesora al cliente para que pueda convertirse en verde. En este caso, le cuento que para dar crédito solo hay dos. El verde, que es inmediato, y el amarillo, que entra en un proceso de análisis. Aquí se le piden mayor requisitos. Por ejemplo, el verde solo se le pide el DPI y su recibo de luz, y ya le están dando el crédito, sea cliente o no cliente del banco. Ahora bien, un amarillo requiere más análisis. Le piden estado de cuenta, le piden carta de ingresos, ¿verdad? Entre otros requisitos que el cliente necesita demostrar para que este proceso de análisis o fábrica, y ellos digan, miren, califica o no califica, o le bajan el monto que el cliente solicita. Ahora rojo definitivamente no califica. Entonces ya se sabe que al momento que aparezca el cliente en rojo, por muchos documentos que lleve o demuestre, pues no. Esto significa que está sobreendeudado o no ha pagado bien un crédito o ha tenido una mal historial. Entonces, entonces aquí funciona verde de forma inmediata, amarilla lleva 2 días de análisis para un tercero informarle al cliente si califica o no califica, ¿verdad? Entonces es interesante este tipo de sistema, ¿verdad? Porque minimiza el riesgo, pues, ¿verdad? Y estamos viendo que estadísticamente les funciona bastante bien porque la mora se mantiene a un porcentaje controlable. Ya. Y, por ejemplo, si tuviera algún juicio o algo que él ya solucionó, ¿ustedes le pedirían, o en este caso el banco le pediría algún finiquito? No, en este caso, como seguramente va a aparecer rojo, ya no se esfuerzan realmente en ver cómo se soluciona el caso, simplemente rojo, no aplica, ¿verdad? Así de cerrados y de abiertos, ¿verdad? Sí, pues, o sea que ahí prácticamente ellos ya tienen su filtro y con eso le dan una respuesta rápida al cliente, sea sí o no. Es correcto, así es. Entonces, ya al cliente se le hace como una precalificación y de una vez dicen, mire, sí, de forma inmediata, sí, pero con ciertos requisitos, o de una vez no. Sí, pues, qué bueno. ¿Verdad? Y le cuento que también tuve la experiencia como cliente en otro banco, que hice un crédito, fui a cotizar cómo estaban las tasas de interés, y la misma me dijeron, mire, lo vamos a precalificar, que fue Banco de Antigua. Obviamente no acepté porque la tasa de ellos es bastante alta, ¿verdad? Pero me dijeron, mire, le podemos dar tanto ya de forma inmediata, ¿verdad? Entonces considero que este tipo de minimizar riesgo lo están implementando los bancos recientemente, porque ahora ya no piden fiador. Pues eso estaba viendo que antes pues pedían fiador, una garantía hipotecaria o prendaria, ¿verdad? Ahora, mire, solo con esto y esto le damos el crédito, ¿verdad? Obviamente la tasa es un poquito más alta, porque entiendo que entre mayor riesgo, pues la tasa es un poquito más alta. Sí, claro, lo castigan con la tasa, ¿verdad? Porque el riesgo es mayor. En este caso hay una pregunta que me hacen por medio de mensaje, ¿cómo incide el historial crediticio que tiene la Superintendencia de Bancos? Recuérdense que hay ciertos burós que estos precalificadores revisan, ¿verdad? No sé en este caso cuántos burós revisa el precalificador de BAM, pero está el de Infornet, está el de TransUnion, está el de la Superintendencia, y me imagino que probablemente exista algún buró de crédito interno de lo que es BAM.
pero el historial crediticio de la Superintendencia de Bancos es, diría yo, el de los más completos, y a la hora de revisar la moralidad de pago, porque recuérdense que todos los bancos cada fin de mes, el siguiente mes califican el historial crediticio. Entonces, si yo tengo una tarjeta, tengo un crédito, pues definitivamente al siguiente mes, si mi historial de pagos no es el correcto, no es el adecuado, el banco me reporta en cierta categoría. Y eso es lo que precisamente hablaba Luis, en donde si mis retrasos son constantes, porque en este caso, por ejemplo, hagamos de caso que este mes, por la situación que está pasando, pues las personas no ganan, no generan ingresos y no pueden pagar al mes siguiente. Pues obviamente los bancos tienen que reportarlo. Y el historial crediticio, si no es el adecuado, pues obviamente es el que se aplica en estos semáforos. ¿Es así, Luis? Es correcto, licenciado. Y agregando su comentario, le cuento que la Superintendencia de Bancos y lo que es Infornet solo ve bancos, solo ve el historial de bancos y algunas cooperativas. Ahora bien, lo que es TransUnion ve el historial del cliente en casas comerciales, también en telefonías y otras instituciones como Compartamos, que no está regulado. Entonces, ¿verdad? Es interesante esto porque si yo saco mi historial crediticio mediante la CIL, solo aparece en bancos. Pero ¿qué pasa si saqué un teléfono en Claro y nunca lo pagué? ¿Verdad? Entonces, ahora veo que los bancos son un poquito más quisquillosos y al momento de dar un crédito, pues no solo revisa TransUnion, sino también va por Infornet, ¿verdad? Como para saber el historial real del cliente, ¿verdad? A base de tipo de información es que el banco toma la decisión de sí o no darle crédito al cliente, ¿verdad? Y exactamente. También tira un score, una calificación, donde por un número, ¿verdad? Identifican al cliente. Si es mayor a 640, significa que el cliente es bueno. Si es inferior a 640, significa que el cliente no paga bien. Y que si es menor a 200 puntos que tiene un score, significa que el cliente es malo, ¿verdad? Entonces, acá, este tipo de sistema, pues tira un número, identifica al cliente qué tan bueno o qué tan malo es. Y eso se traduce en ese semáforo, verde, amarillo y rojo. Es correcto. Así es. Y así es como los bancos hacen su proceso de análisis y filtran si el solicitante tiene una adecuada moralidad de pago y pues obviamente ahí es donde podemos y los bancos hacen sus análisis. Vamos a ver, dicen en este caso que hay algunos bancos que no hacen un análisis tan profundo, pero obviamente lo compensan con una tasa de interés alta, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos de alguna manera van mitigando el riesgo en cuanto a la tasa de interés. Para ellos, si hay más riesgo, pues obviamente van a cobrar una tasa de interés alta. Y obviamente nosotros como usuarios, nosotros como solicitantes, pues no nos interesa pagar una tasa de interés alta porque entonces vamos a pagar 2 o 3 veces el crédito original, ¿verdad? Veamos, sigamos ahí. Bueno, en el sistema financiero guatemalteco vamos a ver que tenemos, según la ley de bancos, en el artículo 41, hay operaciones pasivas que están autorizadas para realizar los bancos. ¿Cuáles son las operaciones pasivas? Son todas aquellas operaciones donde hay captación de fondos. Entonces, dentro de las más conocidas está la apertura de depósitos monetarios y de cuentas de ahorro. También tenemos la apertura de plazos fijos. En este caso también podemos negociar bonos y pagarés autorizados por la Junta Monetaria. Se pueden realizar operaciones de reporto ante las casas de bolsa o que en este caso estén registradas en la Bolsa de Valores. Pueden realizar operaciones de reporto por nuestra cuenta, obviamente nosotros
por lo menos nosotros tenemos que pagar cierta cantidad por ese tipo de operaciones. También podemos obtener créditos de bancos nacionales y extranjeros, serían líneas de crédito de otros bancos. Tal vez le pediría a Jorge si me hace el favor de cerrar su micrófono. Jorge Padilla. Jorge. Bueno, sigamos. Entonces, también podemos obtener, en este caso, créditos de bancos nacionales y extranjeros. Esas serían las operaciones pasivas que están autorizadas en la ley de bancos en el artículo 41. ¿Qué otras operaciones tenemos? Las operaciones activas, ¿verdad? Y las operaciones activas no son nada más que aquellas operaciones en donde se solicitan créditos. Por ejemplo, los bancos pueden otorgar créditos. También se pueden el descuento de documentos, las mismas cartas de crédito, otorgar anticipos para exportaciones, en este caso se conocen como operaciones pre-export. Se pueden emitir y operar tarjetas de crédito. Perdón, Jorge, ¿me escucha? ¿Podría hacerme el favor de cerrar su micrófono? Bueno, me parece que Jorge no está escuchando la plática. Ahorita le voy a llamar, licenciado, para que corte su micrófono. Muy amable, Luis, le agradezco mucho. También dentro de las operaciones activas están las de arrendamiento financiero, que en este caso al final vamos a ver que hay operaciones de leasing como tal. También podemos realizar operaciones de reporto. Podemos realizar factoraje y obviamente invertir en títulos y valores del Estado. Esas serían las principales operaciones activas. Gracias, Luis, muy amable. Las cuales están, como les comenté, autorizadas en el artículo 41 de la Ley de Bancos. ¿Qué otras operaciones podemos realizar? Están las operaciones de confianza. Dentro de las principales operaciones de confianza podemos definir las siguientes. Se puede cobrar y pagar por cuenta ajena. En este caso, podemos realizar operaciones de recaudo de servicios, ¿verdad? Por cuenta ajena. Recibir depósitos con opciones de inversiones financieras. Comprar y vender títulos valores por cuenta ajena. Y obviamente servir de agente financiero, en este caso intermediario. Veamos, Marisela, ¿cuáles serían para usted las operaciones de confianza de cobrar y pagar por cuenta ajena? A ver si me puede ayudar. Licenciado, desconozco el tema porque no he trabajado en banca, pero Okay. no se me ocurre ahorita. ¿Cuál podrían ser? Vale, cuento. Fíjese que hagamos de caso que usted importa ciertos productos de la Argentina. Entonces hay una empresa fuera de Guatemala que procesa y envía esos productos que yo necesito vender en Guatemala. Entonces, como esta empresa no tiene una cuenta en ningún banco guatemalteco, entonces lo que hace esta empresa es mandar todos los documentos de importación a un banco en Guatemala. Obviamente el banco comercial en Guatemala le va a cobrar cierto porcentaje por esta operación.
prácticamente el banco comercial acá en Guatemala le sirve como de garante para que el importador, en este caso usted es la importadora, usted va al banco, le paga al banco. De hecho, a usted le van a preguntar, mire cuál es el banco donde usted opera. Entonces usted va a decir el nombre de su banco y le van a enviar ahí los documentos de importación. Entonces, cuando usted le pague al banco, el banco le va a liberar los documentos para que usted pueda ir a la aduana y pueda retirar esos documentos, retirar esos productos. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí es una cobranza, ¿verdad? Está Entonces, el banco comercial es el intermediario y es el que va a servir de soporte para la empresa para poder hacer esa transacción. Ajá. Tanto para la empresa, que le va a servir de garante, como para usted, que efectivamente cuando pague, le van a entregar sus documentos de importación. Claro. Ahora bien, alguien me hace alguien me indica que estas son operaciones de cartas de crédito, pero ahí diría yo, ahí es diferente el uso de la carta de crédito, porque en la carta de crédito usted, por ejemplo, Marisela, iría a su banco y dice, miren señores, yo voy a hacer una importación, pero no tengo los fondos para pagar. Califíquenme como sujeto de crédito, ¿verdad? E indíquenme hasta qué monto pueden prestar. Entonces, en ese momento, el banco le dice, mire, le podemos dar un cupo de $200,000 para que usted le compre a alguien en Argentina y desde acá le generan el documento para que la persona en Argentina lo cobre en el banco de su confianza. Aquí fue una operación inversa. En la primera, el exportador argentino manda los documentos de importación a Guatemala y utiliza un banco guatemalteco para hacer la operación. El banco guatemalteco llama a Marisela, ella le paga, el banco guatemalteco le da los documentos, Marisela hace su trámite de aduanas y obtiene en este caso los productos, y el banco guatemalteco le traslada los fondos al banco en Argentina. Mientras que en las cartas de crédito, desde acá sale el documento en donde garantiza al banco que cuando reciba, en este caso, los documentos, Marisela tenga o no tenga el dinero, prácticamente el banco va a pagarle al exportador argentino y Marisela se va a quedar con la deuda en el banco comercial guatemalteco por un determinado tiempo, el cual puede ser hasta de 6 meses, ¿verdad? Las operaciones de cartas de crédito, el tiempo máximo para liquidarlas en su momento es hasta de 180 días y ya existe un cupo. En el otro no hay un cupo, sino que Marisela tiene que tener el dinero, pagarle al banco de su cuenta, y en este caso así es como ella obtiene los documentos de importación. Pareciera la misma operación, solo que en una es prácticamente en cash, a menos de que Marisela ya tuviera un crédito con ese banco en línea, en cuenta corriente, y de ahí sacara los fondos. Pero en las operaciones de cobranza no existe un crédito como tal. Mientras que en las operaciones de cartas de crédito sí existe, en este caso, ya un cupo para hacer descuentos, en este caso para poder importar por medio de esta modalidad. Entonces esa sería como la diferencia entre lo que es una cobranza por cuenta ajena y lo que es una carta de crédito. En cuanto a comprar y vender títulos valores por cuenta ajena, pues obviamente ahí el banco solo sería un intermediario
Obviamente son operaciones de confianza a aquellos clientes que ya tienen una trayectoria en su institución bancaria. Por eso es que todas estas operaciones, como su nombre lo indica, son de confianza. Ya hoy por hoy los bancos, si yo llego y no soy cliente de este banco, difícilmente me van a hacer la operación. Eso sería en cuanto a las operaciones de confianza. Y en cuanto a las operaciones de servicio, ¿qué manda? Disculpe, agregar algún comentario anterior sobre las operaciones de confianza. Perfecto. Es el cambio de divisas. Le cuento que ahora los bancos, cuando uno no es cliente del banco, no hace ese tipo de transacción, ¿verdad? Entonces, sí, podríamos como catalogar eso también, el cambio de divisas a clientes, ¿verdad? Como operaciones de confianza, porque si yo no tengo cuenta en el banco, no manejo un historial, no me cambian las divisas. Así es, o aunque sean $100 o aunque usted lleve $50, aunque sean operaciones menores, diría yo. Perfecto, Luis. Fíjese que esas operaciones dentro de nuestra ley están catalogadas como de servicio. Acá puede ver que dice comprar y vender moneda extranjera, tanto en efectivo como en documentos. También las aperturas de cartas de crédito. También es un servicio que brinda el Banco Comercial en Guatemala. Diría yo que el departamento internacional, así como el de tarjetas de crédito, es uno de los más rentables que tienen los bancos, ¿verdad? Ustedes saben que entre que el spread hay un spread, hay un diferencial entre la compra y la venta, y así es como los bancos ganan, y en este caso es hasta de 20 puntos. Entonces, los bancos ahí obtienen un buen rendimiento. Obviamente sería revisar los costos que tiene el banco y cuánto le queda al banco como tal de utilidad. También podemos ver que se realizan transferencias de fondos. En este caso, el famoso ACH y el LBTR. La diferencia es que uno es por medio de una cámara de compensación electrónica, que sería ACH. Ustedes saben que hay dos compensaciones electrónicas, una al mediodía y otra por la tarde. Y en el caso del LBTR, que en este caso son operaciones en tiempo real, las cuales no son, pues realmente no las ofrecen los bancos, pero las pueden hacer por medio de la cuenta en caja. En este caso, si ustedes necesitan enviar cierta cantidad de dinero a otra cuenta en otro banco, pues los bancos ofrecen este servicio a un costo, yo diría, bastante cómodo. En algunos casos pues será de 25, 50 quetzales. Obviamente hay bancos que pueden cobrar más, pero son operaciones en tiempo real por medio de la cuenta encaje. O sea, hay entre cuentas encajes de los bancos. Y después hay un departamento que sería el de depósitos, el que se encarga de transferir esos fondos de la cuenta encaje hacia la cuenta individual, tanto de personas como de empresas. También dentro de los servicios podemos ver que está el arrendamiento de cajías de seguridad, que acá, como bien decía Luis, viene a ser un servicio que brinda el banco, pero obviamente solo a los clientes de confianza, ¿verdad? Porque, pues obviamente si alguien no hace buen uso de una cajilla de seguridad, pues también está el riesgo reputacional de un banco, ¿verdad? Donde no podrían darse el lujo de que alguien más, un tercero, llegue a guardar algún ilícito a una cajilla de seguridad. Esas serían las operaciones de servicio. ¿Cuál es el proceso de intermediación financiera en todo esto que estamos platicando? Pues obviamente están las operaciones pasivas, que le vamos a llamar de captación, y las operaciones activas, que sería la colocación de fondos o créditos. Acá podemos ver que la captación puede ser por medio de personas,
en este caso por medio de cuentas de ahorro en quetzales en dólares, y cuentas de monetarios, obviamente en quetzales en dólares, y con un uso adecuado de una tarjeta de crédito si son personas individuales. Obviamente otras operaciones de captación están los plazos fijos o inversiones, y del lado de préstamos pues podemos encontrar los famosos préstamos para trabajadores o de nómina, los préstamos fiduciarios en donde pues únicamente el crédito es respaldado con la firma del solicitante y generalmente los bancos piden un fiador. Están los préstamos hipotecarios, que en este caso pues hay un bien real el cual se queda en garantía. Están los créditos de consumo, que en este caso serían todos aquellos créditos inmediatos, como bien decía Luis, pues los bancos los dan de inmediato para comprar, en este caso, refrigeradores, estufas, línea blanca. Hay ciertos convenios especiales que hacen los bancos con instituciones tanto de gobierno como empresas, en donde pues les dan una tasa preferencial a sus colaboradores por tener la nómina y por ser el banco de su preferencia, en este caso el de la empresa. Están los créditos corporativos, que son todos aquellos créditos mayores a 5 millones. En algunos bancos pues, los tienen estructurados de otra manera. Están los créditos para vivienda FHA. También vemos los créditos de micro, mediana y pequeña empresa. Los créditos en cuenta corriente, que en este caso serían líneas que pueden ser de disponibilidad inmediata, y las tarjetas de crédito. No sé si José nos quiere comentar algo. José. Creo que José es el... Sí, que manda José. No, disculpe, me equivoqué ahí con el... Bueno. Gracias, José. Bueno, ¿cuáles son las principales operaciones bancarias? Brevemente vamos a definir algunas. Las operaciones pasivas, podemos ver que son los plazos fijos, que obviamente son todas aquellas inversiones las cuales están se hacen a un tiempo establecido, a un vencimiento establecido, con una tasa de interés que se pacta del inicio al fin. En este caso, pues tienen una tasa de interés preferencial. Hay algunos bancos que anticipan los intereses, hay otros bancos que los pagan mensualmente y otras que las pagan al vencimiento. Aquí hay una muestra, no necesariamente tienen que ser así, de los certificados a plazo fijo. En cuanto a los productos activos o de colocación, pues acá podemos ver todos aquellos créditos que ya definimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Y obviamente vamos a definir un crédito como la capacidad de de comprar u obtener un préstamo respaldado por una promesa de pago dentro de un periodo de tiempo después de la entrega. O sea, ustedes saben que en cada crédito como tal se firma, en algunos casos, un pagaré o se firma un contrato, ¿verdad? O una escritura, dependiendo del monto del crédito, así lo piden los bancos. Es una operación, como dice acá, de confianza, en donde el banco, pues, obviamente califica al cliente y establece que si es un sujeto de crédito y que le puede dar cierta cantidad de dinero, obviamente esta persona se compromete a devolverla en un plazo determinado mediante cuotas mensuales, en donde solicita el pago de capital e intereses. Ustedes saben también que estos créditos pueden ser sobresaldos o por medio de cuota nivelada. Sobresaldos, pues diría yo que muchas veces los clientes prefieren hacer cuotas niveladas, en donde de inicio a fin va a ser la misma cuota, mientras que sobresaldos inicialmente se pagan obviamente más intereses, pero conforme se hace el pago al capital, pues obviamente estos intereses van disminuyendo.
es mucho más económico, diría yo, pagar sobresaldos. Por eso es que los bancos, pues de alguna manera, prefieren que sus clientes paguen cuotas niveladas. En este caso, Luis, ¿cómo, ya que usted tiene alguna experiencia ahí con BAM, qué tipo de cuotas paga usted? No sé si usted elegiría sobresaldos o cuota nivelada. Licenciado, le cuento que nivelada es mucho más caro porque ya pactan realmente el interés por un tiempo. Si el cliente quiere hacer un abono a capital, creo que ahí está. Sí, exactamente. ¿Verdad? Así es, sobresaldos. Al principio es mucho más alta la cuota, pero obviamente va a pagar menos. Así es, entonces de preferencia que sea sobresaldos porque uno pues como empresario pues, puede hacer un abono extraordinario y la cuota le va a bajar. A diferencia de una nivelada, es de que siempre va a ser la misma cuota, ¿verdad? Pero si en un momento yo quiero hacer un abono capital, no se va a poder, simplemente adelanto cuota. Exactamente. Y en cuanto a operaciones de confianza, pues obviamente acá encontramos una lista de todas aquellas operaciones de cobro y pago por cuenta ajena, las cuales pueden identificar acá. Diría yo que de alguna manera hemos utilizado alguna operación por medio de nuestra banca electrónica. Y por último, pues definimos todas las operaciones de leasing y factoraje. El leasing, pues obviamente hay una diferencia entre un leasing financiero y un leasing operativo. En este caso, la principal diferencia es aplicar la opción de compra al final por una cuota mucho más baja, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes ven que todos los años las personas cambian de automóvil y siempre siguen pagando una misma cuota, ¿verdad? Porque ellos nunca aplican o nunca se quedan con el bien, sino que siempre están devolviendo el automóvil y adquiriendo uno nuevo. Y en este caso el factoraje podríamos definirlo como ese cupo que le pueden abrir los bancos a una persona o una empresa para que pueda hacer el descuento de documentos. Obviamente esas operaciones de descuento de documentos, pues hay un valor que hay que cancelar porque ellos están anticipando el pago de la factura completa. Como el tiempo ha avanzado y pues hay otras reuniones que hay otros cursos que también están por la misma modalidad, pues obviamente daría unos minutos para que puedan en este caso compartir alguna duda del curso, y si no, pues les comento de una vez que el examen final de la próxima semana van a ser 20 preguntas para que ustedes la puedan resolver en este caso sería 1 hora, y ese sería el examen final. Sobre lo que ya vimos, les envío la última presentación con toda esta información, y si quieren que les agregue algo más, pues con mucho gusto. Si quieren comunicarse conmigo, está el chat. Si no, me pueden llamar a mi celular, en donde siempre ahí estoy a las órdenes. Y si desean revisar alguna nota que no está calificada, aunque todas están, según yo, calificadas, pero tengo pendiente por ahí un trabajo para uno de sus compañeros, la cual pues le voy a enviar a más tardar hoy por la noche. No sé si alguien más tiene alguna duda, si no, pues lo dejaríamos hasta acá. Licenciado, solo el examen final viene de algunas unidades en específico, porque como ya nos evaluamos de algunas, o viene de todo el curso. No, viene de las últimas 4, de prácticamente de lo que vimos de nuevo, después de los 2 últimos exámenes cortos. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda adicional? Licenciado, buenas noches. Usted dijo que ya estaba todo calificado, pero a mí me falta la actividad 7. Sí, que esa es la que tengo pendiente. A más tardar mañana ya tienen la nota.
Y les envié por WhatsApp ¿cómo se llama? ¿Cuál es la última actividad, la última tarea de la unidad 8? Ok, gracias, licenciado. Bueno, Marisela, así es que es un gusto haber podido estar con ustedes. Seguimos adelante. Y en este caso la universidad pues está lista, como les dije desde el inicio, para continuar con esta modalidad hasta que podamos estar nuevamente ya presencialmente. Pero de ahí en adelante todos estamos en esta modalidad y pues estoy ahí a sus órdenes, cualquier duda. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos y que sigan siempre adelante estudiando, ¿verdad? Y siempre cuidado y tomando todas las precauciones del caso. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lee. Buenas noches.